La producción de Estados Unidos venía bajando en forma alarmante y empezaron a comprar mucho petróleo en el mundo y empezó a subir el precio en el mundo. A tal extremo que apareció una palabrita que se llama peak oil, que es en qué momento las reservas del mundo llegan a un punto donde empieza a declinar porque no hay más petróleo o no hay más gas. Cuando aparece el tema este de los no convencionales en Estados Unidos que empiezan a perforar con precios altos, ellos dan vuelta a la ecuación, empiezan a bajar la importación de hidrocarburos y empiezan a aumentar la producción interna de hidrocarburos. El mundo más o menos produce, mejor dicho, consume unos 95 millones de metros cúbicos día de barriles. Rusia produce un poco más de 10 millones, los Emiratos producen un poco más de 10 millones y Estados Unidos en ese momento estaba produciendo unos 5 millones de barriles por día. Llegó a producir 10, ahora está produciendo 9. ¿Qué sucedió? Bajó la compra de Estados Unidos en el mundo. En el 2013, cuando empezamos con estas charlas, dijimos bien clarito que la tendencia de Estados Unidos al autoabastecimiento iba a implicar los problemas que están sucediendo hoy. Muchos países no lo vieron, y en la Argentina específicamente no lo vieron. Y nos está pasando lo que nos está pasando por eso. Si hubiesen visto y hubiesen analizado lo que estaba sucediendo en el mundo con más detenimiento, hoy no tendríamos los problemas que tenemos. Estados Unidos no está autoabastecido, pero sí dejó de comprar más de 4 millones de barriles por día en el mundo. Sobre una producción de 95 millones, empezaron a sobrar unos cuantos barriles. ¿Y qué sucedió? Los papers estos que aparecieron respecto a los recursos que tiene Argentina, que tiene China, que tiene Estados Unidos, recursos sobre no convencionales, tiraron por la borda el tema del famoso peak oil. Entonces, hoy estamos con un problema. ¿Cuál es el precio real del petróleo? Sabemos cuál es el techo y sabemos cuál es el piso. Entonces, ahí es donde digo agilidad y habilidad para moverse. Este fue un grafito muy interesante. Vamos a la otra afirmación. Ahora vamos a ver una afirmación de lo que es una fractura hidráulica. Está bien está muy bien explicada. Véanlo con... Yo les voy a dar, para que vayan viendo, esto es una lupa. Esta es la arena de la fractura con la que se hace el fracking. Y esta es una arena fabricada por el hombre. Pero para poder ir más profundo, porque la arena esta, a cierta profundidad se empieza a hacer polvo, porque la roca la trituran. Obsérvenla para que tengan idea, cuando se habla de la arena que se mete en los pozos y todo, son estas. ¿Qué profundidad se llega, digamos, ahí? Depende de cada uno de los yacimientos. 3.500 metros es más o menos el promedio. Más abajo hay los yacimientos del norte, en Salta, están a 4.000 metros, 4.000 y tantos, somos más profundos que tenemos en el país. Las formaciones de esquistos y lutitas, conocidas como rocas generadoras o shale, pueden contener abundantes recursos de gas y petróleo. Estas formaciones se explotan a miles de metros de profundidad. Es, por ejemplo, el caso de Vaca Muerta, cuyas zonas de interés se ubican en promedio a unos 3.000 metros bajo la superficie. Para explotar los hidrocarburos no convencionales alojados en estas formaciones shale, es necesario, una vez perforados los pozos, utilizar una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking. Esta técnica, que fue desarrollada en Estados Unidos hacia fines de los años 40 del siglo pasado y se utiliza en nuestro país desde 1959, busca mejorar la permeabilidad de las formaciones que contienen hidrocarburos mediante la creación de microfisuras en la roca de varios metros de longitud y apenas unos milímetros de espesor. Una vez creadas, el gas y el petróleo pueden fluir hacia el pozo a través de esas microfisuras para ser recuperados en la superficie.
La operación comienza con el armado de la locación. Las regulaciones y la necesidad de preservar el medio ambiente obligan a que las locaciones sean secas. Esto quiere decir que no puede existir ninguna clase de sustancia ni fluido en contacto con el medio ambiente. Todos los fluidos deben manejarse en compartimientos perfectamente estancos y sellados. Una vez completada la locación, comienza a realizarse el pozo mediante el trépano. El trépano es una herramienta que, al girar, tritura la roca y perfora el pozo. En la boca, que es su parte más ancha, el pozo tiene alrededor de 30 centímetros de diámetro. A medida que la perforación avanza, eventualmente pueden encontrarse acuíferos someros, de agua dulce hasta los 300 metros de profundidad. Los acuíferos más profundos contienen únicamente agua salada. Una vez atravesado el acuífero y perforada una zona de seguridad de varios cientos de metros, comienza el trabajo de integridad. El trépano es retirado y es colocada una tubería de seguridad, fabricada con acero especial, sin costuras y con roscas de precisión en sus extremos. Estas cañerías luego son cementadas a presión desde el interior hacia afuera. De este modo, el pozo, las formaciones y los acuíferos quedan aislados entre sí con una doble protección. La etapa siguiente implica utilizar métodos de diagnóstico para asegurar que la integridad del pozo sea perfecta. La perforación continúa hasta la formación objetivo, en donde se encuentran los hidrocarburos. En algunos casos, las formaciones shale pueden requerir que el pozo ingrese en la formación en forma horizontal a lo largo de cientos de metros. El pozo está terminado cuando queda entubado y cementado a lo largo de toda su extensión. Para conectar el interior del pozo con las formaciones en las que se encuentran los hidrocarburos, es necesario punzarlo. Esto se logra con herramientas especiales que generan orificios de menos de 1 centímetro de diámetro a través del acero y el cemento. Practicados estos orificios, comienza la inyección del fluido de fractura. Este fluido es básicamente agua y arena, con la adición de entre 8 y 12 aditivos químicos conocidos en muy bajas proporciones, dado que constituyen menos del 1% del fluido total y en ningún momento entran en contacto con el medio ambiente. La mitad del volumen de aditivos químicos aproximadamente corresponde en general al ácido clorhídrico. El 25% es un gelificante, en general goma guar, y el 25% restante está compuesto de surfactantes, ruptores de gel, bactericidas y anticorrosivos, entre otros. Todos estos compuestos químicos son declarados ante la autoridad de aplicación antes y después de practicadas las fracturas. El fluido es bombeado desde la superficie a gran presión. Una vez alcanzada la presión adecuada, comienzan a abrirse las fisuras en la roca. Estas fisuras tienden a crecer más en forma horizontal que en forma vertical. Unos 250 metros hacia los lados y entre 40 y 80 metros hacia arriba y hacia abajo. Toda la operación ocurre a miles de metros de la superficie y de los acuíferos de agua dulce. Para evitar que las fisuras vuelvan a cerrarse, se utiliza un agente de sostén. En este caso, arenas especiales, que mantienen abiertas las fisuras, permitiendo el paso del gas y del petróleo. Toda la operación se controla desde la superficie para conocer exactamente y en tiempo real el crecimiento de las fisuras y así darles la dirección y la longitud deseadas. Terminada la primera etapa de fractura, se pasa a la siguiente. Para eso se coloca un tapón que aísla la zona del pozo ya fracturada y se repite el procedimiento, alrededor de 5 veces en el caso de los pozos verticales y entre 10 y 15 en los pozos horizontales. Llega el momento entonces de remover los tapones. Al principio, cerca del 20% del fluido inyectado regresa a la superficie. Esta agua de retorno o flowback contiene altos niveles de sales, cloruros y carbonatos y debe ser tratada obligatoriamente para ser reutilizada en nuevas operaciones de estimulación hidráulica, lo cual reduce el requerimiento de agua fresca. También puede ser reinyectada en formaciones profundas a miles de metros de la superficie y de eventuales acuíferos de agua dulce. A medida que se reduce la cantidad de agua de retorno, comienzan a fluir los hidrocarburos, quedando solo a la vista el cabezal del pozo. Los trabajos de perforación y terminación de un pozo demandan unos pocos días, frente a las décadas durante las cuales el pozo podría producir hidrocarburos. Cuando el pozo finaliza su vida útil, se practican los trabajos de abandono.
Para eso, se retiran las válvulas superficiales y se rellena el pozo con cemento antes de asegurar su boca con tapones especiales. Finalmente, la locación es sepultada con tierra, nivelada y resembrada. En poco tiempo, el sitio vuelve a ser ocupado por las especies locales. $7,5 millones por pozo. Aproximadamente un pozo de esta formación puede producir 4 metros cúbicos día de petróleo, 5, puede llegar a producir con suerte 50.000 metros cúbicos día de gas. Para que tengan una comparación, Loma de Lata, año 77, cuando se puso en producción, había pozos que generaban 1,5 millones de metros cúbicos día de gas. Esos fueron los pozos que nos alimentaron durante los últimos 40 años, en la etapa de alta presión, media y baja. Hoy estamos en baja presión. Estos pozos con suerte pueden llegar a producir con suerte 50.000 metros cúbicos días durante un periodo de 16, 20, 30 años y siempre mermando. Se está aplicando nuevamente fracturas adicionales para poder darle un poco más de vida a estos pozos. El tema que está, el recurso es un volumen muy interesante, pero resulta muy caro. Ese es el problema. Bueno, nosotros los geólogos decimos que lo que hizo falta también en la Argentina fue seguir haciendo exploraciones para descubrir nuevos yacimientos más parecidos a los, no shale, sino las arenas como el Loma de la Lata y ese tipo de cosas. Tenemos muchísimas, ya vamos a ver la cantidad de cuencas sedimentarias que tenemos dentro de la Argentina y están, ¿cómo? Están en el brochure también, todo esto está en el brochure. Y van a ver cuáles son las que están solamente en producción. La restante nunca nadie hizo un pozo de exploratorio. Y tenemos posibilidad de tener muchas más cuencas para, digamos, abrir y empezar a trabajar en los yacimientos convencionales, con arena, que sabemos que eso es lo que mejor que anda. Vaca muerta, todo es muchísimo más caro. Para completar lo que preguntó el señor, le digo que estamos en periodo de aprendizaje, pero de cualquier manera el costo por pozo se ha reducido a menos de la mitad. Lo mismo que la utilización de agua de fractura, que ahora con el tema del flowback se ha limitado, como dijo Carlos, en forma importante. Nosotros estamos aprendiendo mucho de lo que hizo Estados Unidos. Somos el segundo país en nuestra tierra que ha desarrollado o sigue desarrollando los no convencionales. Estados Unidos, cuando largó un pozo de esto estándar, un pozo eran 14 millones, 16 millones de dólares. Empezó a bajar, y hoy Estados Unidos está hablando de 3,5 millones de dólares por pozo. Nosotros no hemos podido bajar todavía de los 7,5 millones. Y ahí reitero, agilidad y habilidad para poder llegar a esos valores. Falta, sí falta, pero debemos lograrlo. Vamos a hablar un poco de los mitos. Uno de los mitos que había con respecto al tema no convencional es el uso del agua. El uso de agua fresca, que lo escucharon como es en la filmación. Fíjense que esto es lo que está pasando con el río Colorado, río Neuquén y río Limay. Un plan quinquenal de 500 pozos por año sería lo que está en Colorado, ¿no? Vuelvo al anterior y sigo. ¿Nos vamos a quedar sin agua? No, no nos vamos a quedar sin agua. Ustedes saben de matemáticas y saben que el río Negro es un río que en la parte más escasa lleva 600 metros cúbicos segundo. 600 metros cúbicos segundo son 36.000 metros cúbicos minuto. Un plan quinquenal de 500 pozos a 15.000 metros cúbicos por pozo, con 5 horas del río Negro, me sobra el agua. Reitero, 5 horas del río Negro, me sobra agua. Pero eso no significa que yo voy a utilizar 5 horas del río Negro, porque tengo que reutilizar el agua que uso y qué es lo que se está haciendo en este momento.
Hay tres alternativas. Equipos que reciben el agua y el hidrocarburo que vuelve del pozo, se toma el agua, lo primero que saca es sacar los sólidos y después se la trata para volverla en las próximas fracturas. Se está haciendo, se puede hacer. La segunda alternativa, si es un pozo que estoy donde no estoy cerca de nada, bueno, busco la forma de meterlo en un inyector y encriptarlo. Y la tercera alternativa, si estoy cerca de un yacimiento, alguno de ustedes habrá escuchado de lo que es recuperación secundaria. Recuperación secundaria es agua que va, viene. Entonces yo esa agua de la fractura la puedo poner en recuperación secundaria, siempre y cuando sean compatibles las aguas. Hay que analizarlo muy bien y estudiarlo. Contaminación de acuíferos, bueno, es un poco lo que dice el video. Fíjense, una pregunta que hicieron recién, ¿a qué profundidad? Estamos hablando de 3.000 metros de profundidad. Y fíjense esto que está acá en amarillo, es el radio de acción de una fractura. ¿Ha habido problemas en Estados Unidos con fracturas mal hechas? Sí, señor, ha habido innumerables problemas. Porque la ley de Estados Unidos, cuando esto surgió, no era como la nuestra. Hubo un yacimiento que fracturaron a 350 metros de profundidad con un acuífero a 270 metros. Inundaron todo el acuífero. ¿Por qué? Porque la legislación no existía. Nosotros eso no lo hacemos. Pero reitero, fíjense el radio de acción de la fractura versus, esto está en escala, está todo en escala. Es amigable el aeropuerto de Dallas, la parte del subsuelo del aeropuerto de Dallas. Fíjense lo que es el aeropuerto de Dallas. Está todo perforado. Y están los aviones que van y vienen. Y acá hay un pozo. La pregunta que todo el mundo me hace es, ¿y qué pasa si un avión se lo lleva por delante? Tienen válvulas de seguridad que automáticamente, ante una rápida depresión, se cierran. O sea, se puede hacer, se puede hacer. Se puede convivir, se puede convivir. Uso de productos químicos. En el video está, en el brochure está. O sea, no me voy a detener con en esto. El agua de retorno, se la acabo de decir, y terremotos. Un temita que andaba dando vueltas siempre, sí, produce terremotos. No, no produce terremotos. Produce sismos. Para que tengan una idea, en la Tierra se producen más de 8.500 movimientos telúricos día. La Tierra tiembla todo el día. Neuquén, dicho por un geólogo de La Plata, es un zambódromo. Lo que pasa es que en la escala de Richter, si la vemos, fíjense, 2,5, 2 para abajo, los sismos no se sienten. Y una vez en una charla, alguien me dijo, sí, bueno, pero, entonces le pregunto, ¿vos vivís en Añelo? Sí. ¿Hay perros en Añelo? Sí, un montón. Bueno, si hubiese sismos o hubiese terremotos como vos decís, los perros son los primeros que desaparecen. Porque son los primeros que lo sienten. Sí. Más o menos un poco lo que les decía, fíjense, en la Argentina hay más o menos unos 70.000 pozos con una producción que anda olizando en este momento unos 85.000 metros cúbicos día. La producción por pozo está en el orden de los 4 metros cúbicos. Producción efectiva, ¿no? Si dividimos los 85.000 divididos los 22.600 nos da aproximadamente 4 o 5 metros cúbicos día. En gas, exactamente lo mismo. Fíjense el promedio de pozos que teníamos respecto a lo que era Loma de la Alta, años 77, 78, que nos daba más de 1 millón de metros cúbicos cada pozo. Respecto a no convencionales, la parte de gas. La parte de gas no convencionales ha crecido mucho más que la parte de petróleo. Y en este momento se le está dando un poco más de alternativa. ¿Por qué? Por el tema de los precios. Tenemos en gas convencional la producción total que anda del orden del 85% y el gas no convencional que ya nos está dando un 15% de la matriz. En petróleo es un poco menos. Vaca muerta hoy. Acá, perdónenme lo que voy a decir, pero hubo un error generalizado
en darle mayor preponderancia a la perforación de pozos para petróleo. En su momento se tendría que haber dado más preponderancia o darle un poco más de importancia a la parte de gas, que en realidad fue la que empezó a levantar un poco la producción, no la de petróleo. Estas son las realidades de hoy. Tenemos un 93% de los 508 pozos, esto es a final de 2015, para petróleo y un 7% para gas. Reflexiones finales. Estamos en los inicios, un poquito más, o sea, ya pasamos el jardín de infante, creo que estamos en la primaria. La logística será compleja, competimos con otras cuencas del mundo, en este momento no competimos con nadie porque con los precios del petróleo nadie está compitiendo. Si hubiese un precio razonable, ahí sí que hubiésemos estado en problema, porque los otros países que también tienen no convencionales hubiesen competido con la disponibilidad de equipo. Y estos equipos no es como una fábrica de arvejas. Voy a un supermercado, tengo 20 marcas de arvejas. Para fracturar debe haber una o dos o tres compañías en el mundo que fabrican equipos para fracturar. Son equipos muy costosos y para mucha presión. Estamos hablando de más de 10.000 libras para romper. Y no están a la vuelta de la esquina. El tema de los recursos humanos es un cuello de botella. Y acá siempre digo lo mismo. En el año 2006, en una charla que hubo en Neuquén, una persona de Bariloche, del Balseiro, dijo, perdónenme lo que voy a decir, se reciben 11 abogados por cada ingeniero. El año pasado, en una estadística, o sea, no decía si era privado o como es universidades públicas, pero ya la relación era de 6-1. Si esto tenemos que desarrollarlo, es un cuello de botella y necesitamos más técnicos, necesitamos más ingenieros, necesitamos más gente en carreras duras como son para ustedes, como en la ingeniería, como en la física, como en las matemáticas. Hay que convertir esta oportunidad en riqueza para el desarrollo de las economías regionales. Muchas gracias.